escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. La Neoreforma y Eduardo Valdés Ortiz. 1823. La doctrina Monroe que dicta América para los americanos es considerada como la esfera de influencia para Estados Unidos en todo su dominio a través del cielo, mar y tierra. 1846. Estados Unidos emprende ya una guerra contra México, país que finalmente es vencido y forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos hoy los poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. 1854. La Marina yanqui bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El ataque ocurrió después de un intento oficial de poner impuestos al yate del millonario norteamericano Cornelius Barbey, quien había conducido su nave a dicho puerto. El bombardeo facilitó el camino a William Belcher. 1855. El aventurero estadounidense William Belcher, operando el interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y de Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Belcher restauró la esclavitud en los territorios ocupados bajo su imperialismo. 1898. Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba, forzada al arrendamiento de la perpetuidad en un pedazo de territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. 1903. Los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el expresidente Teodoro Roosevelt, el gran segregador de Panamá, diría: yo tomé la zona del canal mientras que el Congreso debatía. A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma de 25 millones de pesos en compensación. 1904. Se promulga en Panamá
la Constitución Nacional tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina. 1904. La Infantería de Marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención de ese país, el presidente Theodore Roosevelt declara que Estados Unidos sería el gendarme del Caribe. 1906. Las intervenciones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanzan la cifra de 200 millones. En agosto de ese año, estalla una insurrección contra el presidente títere Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor a William Taft. En 1907, la República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años consecutivos. 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará 4 veces más. 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 1911, México, para proteger, entre comillas, a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20,000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. En ese mismo año de 1912, el presidente Taft declara: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será en nuestra virtud de nuestra superioridad racial, como ya lo es moralmente. Fin de la cita. 1914. La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz. Un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano, como siempre, de traidor y de agachado, se disculpa. Pero el presidente Woodrow ordena que la Armada ataque a Veracruz. 100 soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela Naval y grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos.
Los ocupantes permanecen durante varios meses. 1915, los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Se establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. El secretario de Estado, William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana, comentó: imaginen esto, negros hablando francés. Fin de la cita. 1916, marines ocupan la República Dominicana y permanecen allí hasta 1924. 1918, en Panamá, los marines ocupan la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. 1924, la Infantería de Marina de los Estados Unidos de Norteamérica invade Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son para la Compañía Unitaria de Frutas. 1925, tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga y mantener el orden. 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: yo quiero patria libre o morir. Fin de la cita. Estados Unidos entonces realiza el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea de Locotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. En 1930, en República Dominicana, comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. 1934, en Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza, con la complicidad del embajador norteamericano Arturo Bliss Lane. 1941, en Panamá, es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Alfonso de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. El secretario de Guerra, Henry Stimson, declaró al respecto: esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias había sido muy problemático y muy pro-nazi. Fin de la cita. 1946, Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile
Centroamérica y en otros países. 1947, Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el llamado TIAR. 1952, en Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prioso Carrás e inaugura una sangrienta tiranía. 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. Un poeta guatemalteco describió el gobierno de Arbenz como años de primavera en un país de eterna tiranía. Fin de la cita. Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de tierra arrasada en los años 80. Más de 150,000 personas perdieron la vida. 1956, en Nicaragua, el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder con apoyo de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Fin de la cita. Su hijo Anastasio Somoza de Bailén prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. 1960, el presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos o Playa Girón. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primer gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, J.M. Velasco, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 1965, Estados Unidos envía miles de efectivos a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. 1966, Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para implementar una llamada campaña contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que para eliminar a unos cientos pocos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10,000 campesinos guatemaltecos.
Fin de la cita. 1967, un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1968, la CIA organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos escuadrones de la muerte. 1971, el diario The Washington Post confirma que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, había intentado asesinar en varias oportunidades al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Años después, y en la medida que los documentos secretos de la CIA eran desclasificados, se ha sabido que los intentos se encuentran por decenas y los planes por centenares. 1973, los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría elevadísimas cifras de población encarcelada por razones políticas. Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile y se instala en el poder del general Augusto Pinochet, quien encabeza una cruenta y larga tiranía. 1976, asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después, se desclasificaron en Estados Unidos casi 5,000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30,000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes, estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 1980, Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del FMLN. Los escuadrones de la muerte proliferan. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35,000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. 1981, la administración Reagan inicia la guerra contra los Contra para destruir el gobierno sandinista en Nicaragua. La CIA avanza en la organización de los Contras en Nicaragua. Habían comenzado el año anterior con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. 4 años después, llegarían a agruparse en la Contra casi 12,000 exguardias
de los 48 jefes militares más importantes de la Contra, 46 habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El general Omar Torrijos, presidente de Panamá, muere en un accidente aéreo. Desde entonces ha existido la sospecha de que la CIA tuvo que ver con el desastre, debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las relaciones amistosas que su gobierno sostenía con Cuba. 1983 se produce la invasión de 5,000 infantes de Marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas yanquis encontraron, poco después de que una conspiración había sacado del poder a Maurice Bishop, un líder izquierdista y nacionalista. 1989, Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3,000 bajas civiles. 1990, Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque tales prácticas son ilegales según la ley estadounidense. 2000, como parte de la guerra de las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de $1,300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia después se ha sumido en la guerra contra el terrorismo. 2002. Estados Unidos apoyó y financió a los elementos de la organización el fallido golpe de Estado el 11 de abril en Venezuela.